Ya son las 9. Si necesitan, tienen sus hijos acá, ve a recoger a sus hijos. Pero seguimos en victoria, en adoración. Únete con nosotros, pero no se olviden de sus bebés, por favor. Vamos así con nosotros. ¡Hey! Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí.
Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, yo lo gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Declaré mi, soy libre al fin, solo en Jesús. Yo viviré, no moriré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Hola, ¿qué tal? Y hoy en esta introducción, en este día en el mensaje, quiero empezar con un breve resumen y la diferencia entre la misericordia y la lástima. La palabra misericordia, derivada del latín, significa compasión por el que sufre y está compuesta por miser, que significa desgraciado, que es el agente que genera compasión, y cordis hace referencia al corazón. Se refiere a la capacidad, cualidad o virtud de sentir o percibir la desdicha ajena. La cualidad, virtud o percepción por la desdicha ajena. Cuando vemos las noticias y vemos las masacres de indígenas, de campesinos, eso nos produce lástima, un sentimiento de frustración, de dolor, y hay veces no es lo correcto que debemos de sentir en nuestro corazón, porque la lástima no nos mueve, solamente es algo pasajero. Entonces a eso se refiere hoy la diferencia entre misericordia y lástima, es decir, de tener sentimientos, o sea, corazón por alguien que está en ese estado de desgracia, de dolor, de sufrimiento. Para la Biblia, la palabra misericordia es una cualidad de Dios como un ser perfecto para perdonar los pecados de la humanidad. La misericordia no es solamente una disposición hacia el necesitado, sino más bien es una práctica. La misericordia no es solamente tener ese sentimiento o esa disposición que nos aflija por ver
las desgracias ajenas, sino más bien es eso, una práctica, una acción. No es un sentimiento de pena, porque muchos de nosotros en nuestro anterior hablado o el hablado secular del mundo, pues cuando ve estas situaciones dicen, ay, qué lástima, qué pesar, qué pecado, ay, pobrecito. Es como eso lo que expresamos con nuestra boca, pero la misericordia no es eso, no es un sentimiento de pena, sino una virtud que nos impulsa a la acción. Es una cualidad, es una actitud que nos lleva a obrar por el necesitado, para aliviar el dolor con la bondad de un corazón solidario para con ellos. Entonces no debemos confundir misericordia con lástima. Lástima es un sentimiento pasajero, es algo que lo podemos expresar así, como decimos, ay, qué lástima, qué pesar, qué dolor, qué tristeza, pero es algo que no nos va a movilizar, es algo pasajero. Y la lástima es precisamente eso, un adjetivo que se aplica al motivo, a la circunstancia que lo está provocando y no al sujeto que la siente. O sea, ir a la persona que está sufriendo en ese momento la desgracia, los infortunios, las desgracias, el hambre, la persecución, las enfermedades, la pobreza, producen dolor y acción en personas misericordiosas y compasivas. Todos esos adjetivos, todo eso que es producto de la desgracia, el hambre, la miseria, la persecución, el desplazamiento, las enfermedades, los desastres naturales, la pereza, eso va a movilizar el corazón de personas misericordiosas y compasivas. Mientras que el otro mundo, la otra parte, van a sentir solamente lástima, pena, tristeza por esas situaciones, pero no van a ser movilizados. La lástima, otra diferencia, es la sensación que nos produce el mal que perciben nuestros sentimientos, en nuestros sentidos. Eso es lo que percibimos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos produce la lástima, una sensación. Mientras que la compasión o misericordia es el efecto de la reflexión de nosotros sobre el mal y del amor que nos lleva a la acción. La persona que está llena de compasión, de misericordia, está reflexionando sobre el mal que se ve sobre la tierra y tiene la actitud, el carácter en su corazón, en el amor de Dios, para movilizarse, para ayudar a las demás personas. La lástima es solo eso, un disgusto que nos produce el mal que perciben nuestros sentidos. Entonces, la lástima es solamente eso, el disgusto que nos causa el mal ajeno, momentáneo, pasajero y temporal, y casi frívolo. Mientras que la misericordia le está añadiendo una inclinación del ánimo para ayudar, para evitar el mal sobre esa persona que está en ese momento sufriendo de una desgracia. Y en el lenguaje hebreo, esta palabra misericordia significa vísceras, o sea, todo lo que está como en nuestra cavidad, en nuestro abdomen. Eso, las vísceras, expresando en sentido figurado un sentimiento íntimo, amoroso y profundo que une a las personas. Eso hace la misericordia. Es algo muy de adentro de la persona, que sale del corazón, de lo más profundo de su corazón, para ayudar, para llevar, dar y unirse a las personas que están en momento de desgracia. La misericordia también puede brindarse de una forma material,
dando hospedaje, dando comida, bebida, dando el abrigo. Pero también se puede dar de una forma espiritual, también por medios espirituales como el aconsejar, el enseñar, el consolar y el rogar a Dios por la humanidad. Y los sinónimos de misericordia, miremos, esos sinónimos son compasión, clemencia, piedad, comprensión, indulgencia, bondad. A lo contrario de los antónimos, que va en contra de eso, de la misericordia y de la compasión. Esos antónimos de misericordia son inflexibilidad, dureza, condena, inhumanidad, inclemencia, impiedad y maldad. Bueno, y hoy quiero llegar al tema central, y es que hoy veamos la misericordia del Señor, la misericordia de Dios. La misericordia del Señor o de Dios es un tema muy extenso, muy hablado en las Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia. Esa palabra misericordia la podemos ver ahí más de 250 veces, y hoy quiero que demos un vistazo a algunas de esas apariciones que se da aquí en la Biblia. Y empecemos, misericordia. ¿Qué es misericordia? Y para que podamos entender lo que es, quiero que vayamos a la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. Versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero: yo te lo pagaré cuando regrese, todo lo que gastes en él. Versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es la parábola del buen samaritano, y aquí Jesús estaba dándole la respuesta a un maestro de la ley que también parece que era un abogado, y que querían estos controvertir y hacer equivocar a Jesús sobre quién era el prójimo. Entonces por eso Jesús aquí les expone esta parábola, esta historia, en referencia al buen samaritano. Entonces, en comparación, como lo vemos ahí con el sacerdote y el levita, pues el samaritano se negó a ser indiferente a la situación de este viajero que se encontraba como medio muerto después de haber sido asaltado por los ladrones. Este hombre, este samaritano, más bien tuvo ¿qué? Compasión, le mostró misericordia y le ayudó. Por lo cual, misericordia bíblicamente, o como Dios nos lo dice, es tener compasión de alguien, ayudar con amor, sin esperar nada a cambio. Y el Señor es muy rico en esto, en darnos misericordia, como nos lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 6. Dice Efesios 2, 4, 6: pero Dios, que es rico en misericordia para su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidamente junto con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que nos dio la salvación no fue nuestro valor, ni lo que nosotros pudiéramos hacer. Eso no es lo que nos da la salvación, sino la gracia, el amor y la misericordia de Dios, como hizo Dios con aquel al que aquellos ladrones en esa historia dejaron medio muerto a este hombre. Y así estábamos también nosotros, así nos lo dice la palabra a nosotros, que estábamos muertos en nuestras inequidades, en nuestros pecados, en nuestras rebeldías. La religión, la filosofía, todo eso no pueden hacer nada por nosotros, no nos puede ayudar. Eso pasó de largo, como lo hicieron también el sacerdote y el levita. Sin embargo, el Señor, como lo dice ahí en la palabra, quien es rico en misericordia por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando nosotros estábamos muertos, nos vivificó juntamente con Cristo. Dice que nos extendió su mano y nos liberó del poder de la oscuridad, del pecado, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Colosenses 1, 12, 13, así nos lo dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos libres de las tinieblas, del pecado, de las iniquidades, de nuestras rebeldías, y en Cristo Jesús, Dios el Padre nos ha trasladado también a su reino. Y también, como nos lo dice en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su poder, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en conclusión, nosotros estábamos muertos. Él estaba lleno de amor, de misericordia y compasión por nosotros. Él extendió su mano y nos vivificó, nos trajo a una nueva vida. A pesar de nosotros ser indignos, Él nos hizo dignos. Aunque éramos pecadores, nos hizo justos. Aunque nosotros éramos sus enemigos, Él nos reconcilió con Él a través de Cristo Jesús, su Hijo. Y aunque nosotros estábamos en el reino de la oscuridad, de las tinieblas, Él nos llevó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ciertamente, cuál grande es su amor, su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Entonces, esa es la misericordia del Señor, porque en la palabra también nos dice que cuán inmerecedores somos nosotros de esa misericordia de Dios. Pero así como lo hemos leído en estos versículos, Dios ha tenido misericordia y compasión para darnos una nueva vida en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy en el día, en esta nueva tiempo, en esta nueva era, no vivimos, Señor, por leyes, sino por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia que tú has tenido para con nosotros. Y llévanos, Señor Padre Dios, a cambiar la actitud de nuestro corazón, nuestro pensamiento, a no confundir, Señor, misericordia con lástima. La lástima, Señor, no nos lleva a movilizarnos, a ser un vehículo que transporte, Señor, de tu imagen, de tu presencia en nosotros. Que nosotros podamos dar de esa misma misericordia que tú, Señor, has hecho en nosotros. Y que tú, Señor, nos has traído una nueva renovación
una nueva transformación, que tú, Señor, nos sacaste de la oscuridad, de las tinieblas del pecado, a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo, y también nos has llevado a ese reino, al reino de tu Hijo amado, para que nosotros, Señor, seamos partícipes de tu gloria y honra sobre esta tierra. Gracias, Padre Dios, y bendice, Señor, buena y abundantemente a cada una de las personas, creyentes y no creyentes, a quienes tú, Señor, me permite dirigirme cada 8 días a través de estas reflexiones. Guárdalos, bendícelos, Señor, y así como tú has tenido compasión, misericordia para con ellos, que ellos también sean misericordiosos y compasivos, Señor, con todas las personas que tú pongas delante de ellos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Tu gracia fluye en mi ser, sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo, libertado. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la
libertador, me salvaste, mi redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor. Gracias, Dios, gracias.